Ok. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darse el tiempo también de aprender y conocer un poquito de este grupo de animales que no son de los animales más carismáticos o quizás los animales más conocidos por las personas, pero animales súper importantes que nosotros queremos dar un poco de énfasis y explicarles durante esta charla. Mil gracias también a la gente naturalistas que nos brindó este espacio, que nos dio la oportunidad también de dar a conocer esta temática y sin darles más la lata, vamos a partir con la charla, ¿ya? Esta charla tiene como título, en el fondo, cómo los estereotipos afectan a los micromamíferos no voladores de Chile. Acá yo pongo dos logos que son las afiliaciones en las cuales trabajo. Una es Ciclofauna, que es una empresa de que hacemos estudios de vida silvestre. Y por otro lado, también hago clases en la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt. Yo vivo en el sur, soy de la región de los lagos, estamos con un temporal de lluvia importante ahora, así que espero que la conexión no se vea muy afectada. Ya, vamos a comenzar. Un poco para hablarles de un contexto de lo que pasa en Chile en general. Voy a poner un extracto de lo que habla la Estrategia Nacional de la Biodiversidad, que es la última estrategia que está circulando ahora, donde habla un poquito de la situación que tiene Chile actualmente en cuanto a los recursos naturales, ¿ya? Podemos saber que Chile posee uno de los hotspots de biodiversidad que tenemos en el mundo. Estos hotspots son importantes porque son, más allá de la importancia de la palabra, es porque son importantes para los organismos vivos, directamente hacia la biodiversidad. Podemos saber también que en Chile tenemos sobre un 18% de bosque nativo, tenemos representación de áreas de humedal que son muy importantes, muy extensas, como por ejemplo algunos sitios Ramsar. Tenemos también ecosistemas marinos que son súper productivos. Como se ve ahí en la foto, parte importante de Chile es el océano, el mar y también sus recursos naturales. También podemos decir que alrededor del 60 millones de hectáreas son protegidas, son áreas silvestres protegidas, que se equivale a alrededor del 20% del territorio nacional. Y una cosa importante es que tenemos una fauna singular y amenazada, que es lo que hoy día nos convoca para esta charla. Los contenidos de esta charla son directamente enfocados un poco a describir cuáles son los mamíferos que tenemos en Chile, en particular los micromamíferos, y vamos a hablar de los principales órdenes de estos micromamíferos, que son en general, o en particular más bien, micromamíferos y roedores. Además vamos a hablar de las diferencias principales entre micromamíferos voladores y no voladores, que parece obvia la definición, pero no es tan así. Por otra parte, vamos a hablar de la situación actual en Chile, las principales amenazas para este grupo de animales, los estereotipos a los cuales se ven afectados o los estereotipos que afectan un poco su conservación. Vamos a hablar también de la percepción negativa y su implicancia en la conservación. En Chile, esto es un resumen, más adelante les voy a explicar por qué quizás estos números no son tan certeros a ciencia cierta, pero podemos hablar de que tenemos alrededor de 850 especies de vertebrados terrestres. Cuando nosotros decimos vertebrados terrestres, nos enfocamos básicamente en 4 clases de animales, que son los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Este gráfico muestra un poco que la mayor proporción de animales vertebrados que tenemos en Chile son del grupo de las aves, como alrededor de 500 especies. Seguido en mucho menor número por los mamíferos con un 18%, luego los reptiles y por último los anfibios. Las fuentes de donde se saca esta información son las que se presentan acá. En Chile tenemos o estamos al debe con estudios de que tratemos de sacar listas actualizadas de la cantidad de especies. Podemos ver que las listas que yo presento acá van desde el 2009 hasta el 2018 y todavía estamos al debe. Y piensen que día a día aparecen especies nuevas o día a día vamos viendo que esto se va moviendo. La ciencia en general no es algo tan estático, por lo tanto estos números van cambiando día a día. Recién yo les hablaba de características generales de los mamíferos y que es el grupo que nos convoca hoy día. Podemos decir que los mamíferos son todos del reino animal. El reino animal es muy amplio, donde podemos pensar quizás en el reino animal desde los insectos, que son invertebrados, hasta grupos más complejos como un tigre o un elefante. Todos ellos son animales. En particular, vamos a centrarnos en los cordados, que son ya los que tienen un cordón nervioso o algún tipo de estructura en la cual les da esta característica.
además de muchas otras características como características de su corazón, etc. Y nos vamos a centrar profundamente en la clase mamalia, que son los mamíferos. En Chile tenemos diversos mamíferos, desde mamíferos más grandes como el guanaco hasta algunos mamíferos que son mucho más chicos, como por ejemplo este cururo, que es un roedor fosorial. ¿Qué características tienen los mamíferos en general? Básicamente, o voy a hacer un resumen de sus características, son muchas más, por lo tanto puede ser que algunas no las nombres, pero quiero hablarles un poco de las principales. Podemos decir que la mandíbula articula directamente con el cráneo. En esta imagen se ve, por ejemplo, la mandíbula es la parte inferior o la parte móvil de nuestra boca. Si nosotros nos tocamos la boca, por ejemplo, y donde tenemos los dientes inferiores, podemos ver que nuestra mandíbula es móvil. En cambio, la maxila, que es la de arriba, no se mueve. Esta articulación del cráneo, en el caso de los mamíferos, es importante porque articula directamente con el hueso del cráneo. No tenemos huesos entre medio como otras especies. En anfibios, en reptiles o en aves siempre hay algún hueso que está entre medio haciéndose articulación. En el caso de los mamíferos, la articulación es directa. Tenemos huesecillos del oído, el yunque, el estribo, etcétera, que nos pueden ayudar a mejorar las vibraciones del sonido y de esa forma mejorar la integración del sonido en nuestro cerebro. Tenemos dientes especializados, obviamente depende del tipo de alimento que nosotros tengamos. Tenemos algunos dientes que son asociados a los carnívoros para poder desgarrar, o por ejemplo algunos premolares importantes en el caso de los rumiantes para poder masticar la fibra dura de un pasto. Además, los mamíferos en general tienen un mayor desarrollo de la corteza cerebral y además tienen esta típica visión de un cerebro que nosotros tenemos, que son las circunvalaciones. Las circunvalaciones son cada una de esas rayitas que se ven en la estructura cerebral, donde obviamente los mamíferos no todos tienen el mismo desarrollo, siendo algunos mamíferos mucho más desarrollados que otros. Por ejemplo, en el caso de los micromamíferos, en el caso de los roedores, la cantidad de circunvalaciones son muy escasas, incluso se ven más bien lisos, y en cambio los grandes primates o el ser humano podemos ver un número de circunvalaciones muy grande. Además, todos los mamíferos presentan pelo en algún momento de su vida o alguna estructura similar al pelo. Acá vemos una foto de un coipo, donde podemos ver que el coipo está completamente cubierto de pelo. Seguramente muchos me van a decir, oye, pero ¿qué pasa con los cetáceos que no tienen pelo? ¿Qué pasa con el rinoceronte que se ve bastante pelado? Si bien es cierto, no presentan la misma cantidad de pelo que un coipo, pero todos ellos en algún momento de su vida presentan alguna estructura de folículo piloso. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los rinocerontes, su cuerno es un pelo modificado, por lo tanto hay un pelo. Y los delfines en alguna parte de su desarrollo sí tienen algunas estructuras de pelo. Además, los mamíferos poseen glándulas mamarias que le dan la capacidad de poder alimentar a sus crías mediante una leche. Estas glándulas mamarias obviamente van variando y no son igual de desarrolladas en todos los mamíferos, pero sí existen. Además, podemos mencionar que los mamíferos tienen vértebras cervicales y de esa cantidad de vértebras cervicales en general el número es bastante igual o homogéneo, teniendo 7 vértebras cervicales la mayoría, desde los humanos, los delfines, los primates, los roedores. Pero hay algunas excepciones como lo son el oso perezoso, que se ve en la imagen de arriba, donde tenemos una cantidad de 9 vértebras cervicales, o en el caso del manatí, que su cantidad de vértebras cervicales es menor, alcanzando un número de 6. Pero en general estas son las características que agrupan a la clase de mamíferos. Además, los mamíferos tienen una alta relación con la cultura humana, y eso es algo bien interesante de estudiar y es un poco lo que nos mueve al hacer esta presentación. Yo acá les pongo una foto que parece bien divertida, es una exageración obviamente donde habla del Arca Noé, y si ustedes se ponen a revisar la mayor cantidad de ilustraciones, dibujos que hay relacionados al Arca de Noé, ustedes pueden ver que generalmente al parecer Noé habría subido casi puros mamíferos al arca y habría dejado muchas especies atrás. Esto es una exageración, por supuesto, pero ustedes ven en la mayor cantidad de los dibujos que la arca está completamente llena de mamíferos. Y eso es porque los seres humanos estamos bastante cercanos al grupo de los mamíferos, tenemos una mayor relación con ellos. Otra forma de agrupar a los mamíferos es la que presentamos acá. Y esta forma de agruparlos tiene que ver con cómo tienen a sus crías, donde tenemos al grupo de las monotremas, por ejemplo, que son mamíferos que ponen huevos, el grupo de los placentarios,
como lo son en general la mayoría de los mamíferos, desde algunos roedores, los pumas, los huemules, etc. Y el grupo de los marsupiales, que también están en menor número, donde el embarazo es muy corto y la cría o larva del marsupial se desarrolla dentro de un marsupio. Todos tienen en su imaginación como marsupial principal al canguro, y el canguro tiene una bolsa de marsupio. No todos los marsupiales tienen esta bolsa de marsupio, algunos solamente tienen a sus crías asociados, por ejemplo, o pegados a sus glándulas mamarias, como es el caso de la yaca. Ya entrando un poquito en la temática que nosotros nos convoca hoy día, que son los micromamíferos, este grupo que pareciera ser un grupo mucho más, menor representación que en los mamíferos en general. Cuando nosotros hablamos de micromamíferos, esto no tiene un valor taxonómico, eso no quiere decir que yo voy a agrupar a los micromamíferos solamente a los que presenten de un orden, un género o una especie como tal, sino que la agrupación tiene que ver con características más que nada asociadas a su talla, o a su peso, o a su tamaño. Para esta presentación y para los mamíferos, micromamíferos de Chile, los vamos a concentrar en mamíferos que no pesan más de 1 kilo y que representan en general una muy baja movilidad. ¿Cuáles son estos? En Chile tenemos 6 órdenes que representan a este grupo, que son los micromamíferos, donde tenemos a los Didelphimorphia, que son las yacas. Acá tenemos estas fotos que nos pasaron algunos amigos de un marsupial bastante más abundante de lo que uno cree en la zona central, que vive mucho en plantaciones de espino, en algunas plantaciones, por ejemplo, de quillay o de litre. Tenemos este orden, que es la yaca. Tenemos 2 yacas en Chile, la yaca del norte y la yaca común. Por otra parte, tenemos a otro grupo que es el Paucituberculata, donde está la comadrejita trompuda. La comadrejita trompuda es un animal muy escurridizo, muy difícil de encontrar. Yo nunca lo he visto, a pesar de que lo he buscado. Y por eso mismo podemos encontrar que hay muy pocas fotografías de la comadrejita trompuda. Hoy en día, ya en el año 2020, casi todas las especies están bastante fotografiadas y muy bien fotografiadas, pero en el caso de la comadrejita trompuda sigue siendo un misterio el saber cómo capturarla, dónde está, cuál es su historia de vida, etcétera. Por lo tanto, hace muy difícil su captura y su identificación. Otra especie, otro orden de micromamíferos son los microbioterias, donde está el monito del monte. El monito del monte ha tenido, o en general, es uno de los micromamíferos más carismáticos de Chile. En general, todos ustedes, me imagino que alguna vez han escuchado el monito del monte. Hay cuentos con el monito del monte, hay artículos de comercio del monito del monte, etcétera. Es uno de los más conocidos. Y tenemos otro grupo que son los quirópteros, o los murciélagos, donde podemos ver esta foto, por ejemplo, de un miote atacamense, un pequeño murciélago insectívoro del norte de Chile. Tenemos también al grupo de los rodentia. En general, todos cuando hablan de los rodentias se imaginan al típico ratón pequeño, con una cola larga, sin pelo, y eso no es así. No todos los ratones son así, no todos los roedores son así. Por ejemplo, tenemos algunos roedores como el caso de las vizcachas, tenemos algunos roedores que son un aspecto más tierno como la chinchilla, hasta algunos roedores que son bastante distintos, como por ejemplo el ratón de cola larga. Y el otro grupo son los lagomorfos, para los cuales no vamos a hablar durante esta charla para no confundirlos, pero estos son los conejos y las liebres. Los vamos a dejar totalmente excluidos de esta charla. ¿Por qué? Porque son especies que son exóticas de Chile, por lo tanto no tienen un interés o no son de mi interés en esta charla o lo de lo cual yo les quiero comentar. En Chile yo les hablaba que tenemos micromamíferos que son voladores y micromamíferos que no vuelan, lo cual pareciera bastante obvia la diferencia. Pero en general los vamos a tratar de dividir acá, como se ven. Tenemos el grupo de los quirópteros, que tenemos alrededor de 14 especies. Esto obviamente ha cambiado. Hace poquitos años la lista actualizada que se había salido los quirópteros de Chile teníamos 13. Hoy en día ya se incorporó una especie nueva. En esta foto podemos ver un Lasiurus varius, que es un murciélago colorado. Y en el caso de los que no vuelan, por lo tanto obviamente no tienen alas, en Chile, estamos hablando siempre en Chile, tenemos por ejemplo a las yacas, que ya habíamos hablado, la comadrejita trompúa, monito del monte, algunos roedores que van desde roedores pequeños como el ratón oliváceo hasta una chinchilla. Esta foto de acá es de un degu, un ratón cola pincel, un ratón muy común en Chile, muy fácil de ver porque es de hábitos diurnos a diferencia de otros roedores. Y acá viene un poco ya la pregunta, ingresando a la temática de esta charla, y es,
¿cuáles son estos micromamíferos no voladores de Chile? ¿Cuántas especies nosotros creemos que hay? O la gente, cuando uno pregunta cuántas especies de micromamíferos hay en Chile, la gente generalmente tiende a responder las mismas cosas. ¿Y cuáles son los animales que siempre responden? Es un listado muy corto que generalmente no alcanza las 10 especies, donde la gente menciona la chinchilla, la vizcacha, el guarén, la laucha, la rata, el monito del monte, el ratón de cola larga o simplemente dice ratones. Es muy común de escuchar en el campo que la gente habla de que su gatito llegó con una laucha y uno le pregunta, ay, ¿cómo sabe que es una laucha? Porque es una laucha, te responden. Y uno vuelve a preguntar, ¿y cómo usted sabe o está seguro que es esa especie? Y es porque la gente tiene en su mente que todas las lauchas, hay lauchas de ciudad y lauchas de campo, ratones de ciudad o ratones de campo. Y eso no es así, ¿ya? En Chile, en la última publicación de Muñoz, Pedreros y Yáñez del año 2009, que es un libro en el cual tratan de agrupar la cantidad de especies de mamíferos que tenemos en Chile, y hablan de que los micromamíferos no voladores, o sea, estamos hablando de lagomorfos, estamos hablando de roedores, estamos hablando de los monitos del monte, de las yacas, de la comadrejita trompuda, etcétera, alcanza un número de 67 especies. ¿Cómo se dividen estas 67 especies? Yo acá los dejo en algunos colores distintos. En el grupo Rodentia, que está en blanco, con 63 especies, y en mucho menor número aparecen estos que están en amarillo, que habíamos hablado, la yaca, la comadrejita y el monito del monte, que son marsupiales. Por lo tanto, tenemos dos grupos importantes de animales que están en representación de micromamíferos no voladores de Chile, que son los marsupiales, en 4 especies, y los rodentia con 63 especies. Yo les decía que desde que han empezado a aumentar la cantidad de publicaciones, desde que mucha más gente se interesa en estos temas, han aumentado también el número de especies descubiertas. Por lo tanto, podemos decir que ya en Chile no tenemos 67 especies, que es la última publicación del 2009, sino que por una recopilación que estamos haciendo nosotros, podemos decir que en Chile ya tenemos alrededor de 77 especies. O sea, en aproximadamente 10 años, desde el 2009 hasta ahora, tenemos 10 especies más descritas para Chile. ¿De qué manera han cambiado estas cosas? Podemos ver que en el caso de la microbioteria ya no tenemos solamente un monito del monte, sino que en Chile tenemos 3 monitos. Esto no es que los monitos hayan aparecido un día para otro y que, o que el monito del monte decidió separarse y cambiar y hacer una especiación y cambiar de forma, sino que seguramente nosotros no teníamos las herramientas tecnológicas para poder descubrir esto. Ahora, gracias a los avances en la genética, avances en la gente que trabaja con genética de animales, se ha logrado descubrir que los monitos del monte ya no eran solo uno, sino que ya son 3. Un monito del monte que parte de la región del Maule, otro monito del monte que está presente en la región de los ríos y otro que parecería más hacia el sur. Y en el caso de los roedores o los rodentia, ya no son 63 especies, sino que tenemos alrededor de 71. Cuando hace clases o trata de explicarle a los niños un poco de los roedores, uno les dice que esta es una imagen típica de un roedor, en este caso un ratón cola de pincel, un degú. ¿Y qué es lo que uno tiende a mirar cuando uno ve un ratón? O lo que más llama la atención, la gente siempre dice la cola. En general, todos creen que las colas son largas en el caso de los micromamíferos y no siempre es así. Tenemos colas que son muy cortas, algunas colas que ni siquiera se ven y unas colas muy largas en proporción al cuerpo. Otra cosa importante que hay que ver son los ojos, el tamaño y proporción de los ojos en relación a su cabeza, el tamaño y relación de las orejas en proporción a su cabeza y el cuerpo, las coloraciones, algunas, por ejemplo, estructuras que tengan en las manos o en las patas, o en particular sus cojinetes plantares, el tipo de pelo, las proporciones, como ya les decía, es algo súper importante. Saber, por ejemplo, cuando la gente te dice, no, su cola era muy larga, y ahí uno tiende a preguntar ya, ¿y la cola era larga en proporción a qué? ¿A la forma en que tú la viste o era larga en proporción a su cuerpo? Y eso es un dato importante para los que trabajamos con micromamíferos en Chile. Saber o tratar de determinar si las colas son más largas que el largo del cuerpo, son más cortas, etc. También podemos decir que en la mayoría de los micromamíferos, no en todos, siempre hay excepciones, es posible hacer dimorfismo sexual. Es posible decir si un micromamífero es un macho o una hembra. Uno cuando ya especializa un poco la forma de capturar, la forma de observarlo, la forma de analizarlo, uno logra determinar cuáles son esas diferencias, que generalmente no son diferencias de simple vista. Uno debe analizar el aparato urogenital para poder estar seguro si es un macho o una hembra.
Otra cosa importante a evaluar en el caso de los micromamíferos no son estas que son solamente características fenotípicas, que son las de arriba. Fenotipo me refiero con las características que uno puede ver, sino que también hay algunas características que son de tipo conductual. ¿Cuáles son estas características en general? Obviamente hay muchos más que tienen los micromamíferos que en general son escurridizos, son difíciles de ver y son tímidos. Es muy raro que uno logre ver un micromamífero no volador en Chile en el patio de una casa a plena luz del día. En general se esconden, en general son de hábitos crepusculares. Yo ya les había dicho que en el caso del degú, el que estamos viendo acá, no están dentro de ese grupo. El degú no es de hábito crepuscular, sino que es de hábitos diurnos. También podemos decir que muchos de los micromamíferos vocalizan, eso quiere decir que hacen un pequeño chillido, un pequeño grito, a veces gritos de alarma. Y podemos decir que en su mayoría, también hay excepciones por supuesto, los ratones o los micromamíferos les gusta vivir en grupo y eso significa que son gregarios, ¿ya? Estos micromamíferos en general les gusta estar en grupos, les gusta estar en colonias. Hay excepciones por supuesto, pero son características bastante generales las que yo estoy mencionando acá. Otra cosa importante, a nosotros en Ciclofauna muchas veces nos piden algunos amigos que trabajan con animales silvestres, si los podemos ayudar a identificar una foto, por ejemplo, de un micromamífero. Y esto yo la verdad escuché en la charla de Felipe Rabanal, que él decía que uno en el fondo no somos adivinos y es bien difícil lograr determinar con solamente una fotografía el saber qué especie es la que estamos viendo. Y es por eso que yo les pido que en general siempre, sumado a una foto, que piensen que en el caso de los micromamíferos las fotos nunca son tan buenas como esta que yo les estoy presentando. Generalmente a la gente le da un poquito de susto los ratones, por lo tanto cuando lo ven la foto siempre es un poquito desenfocada, no están tan cerca, etcétera. Por lo tanto para nosotros es súper importante saber el lugar donde se tomó la foto. Más allá de saber si es una casa, una parcela, una ciudad, lo que importa el lugar es la ubicación geográfica. Saber la región y ojalá la localidad. Y si es posible, el tipo de hábitat donde se registró. Además de la altitud. Esos son datos importantes para nosotros poder hacer un descarte de las especies que nos están consultando. Y acá viene otra pregunta que yo les decía antes que habíamos excluido, por ejemplo, de esta presentación a los logomorfos porque son exóticos. Por lo tanto, acá viene la pregunta, ¿qué es nativo y qué es exótico? Las especies nativas de Chile son especies originarias del territorio que también se encuentran en otros países. Voy a dar un ejemplo asociado, por ejemplo, a los micromamíferos en el caso de las vizcachas. Las vizcachas las podemos ver tanto en Perú, Bolivia, como también en Argentina, en el sur, o las podemos ver también en Chile. Por lo tanto, podemos decir que las vizcachas tienen parte de su ciclo de vida en Chile, ya sea que se reproducen, se alimentan, etcétera, pero también lo hacen en otros lados. También hay poblaciones en otros lados. A eso se refiere nativo. Otro ejemplo importante de nativo es lo que pasa con el puma. El puma lo tenemos asociado a toda la cordillera de los Andes, por lo tanto podemos encontrar pumas desde Canadá hasta Chile, o desde Colombia, etcétera, Estados Unidos hasta Chile. Por otra parte, que son los animales exóticos. Y acá nos vamos a centrar en los exóticos de micromamíferos. Los exóticos son animales que no son originarios del país y su presencia responde a una intervención voluntaria o involuntaria del hombre. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el caso de las ratas, los guarenes y las lauchas, que son algunos animales exóticos, son múridos exóticos, podemos decir que estos animales no llegaron a propósito, el humano no los integró a propósito a Chile. ¿Cómo llegaron? Asociados de manera involuntaria, se cree por los barcos. La gente comercializaba productos desde Europa o desde otras partes del mundo y las ratas habrían llegado en estos barcos. Por lo tanto, de manera involuntaria se introdujeron a Chile. Y estas especies pueden encontrarse en estado doméstico o en estado también silvestre. Acá nos vamos a enfocar en los que son exóticos de Chile. Y acá tenemos dos que son de un mismo grupo o de una familia, que son los castores. En Chile tenemos dos especies de castores que podemos encontrar. La primera especie, que es la de arriba, de izquierda arriba, que ustedes pueden ver en la presentación, es un castor. Y la que está abajo es una rata almizclera. Las dos especies están presentes en la región de Magallanes, bien al sur. Son especies bastante grandes que en general fueron introducidas para peletería, para poder hacerse abrigos, ¿ya? Obviamente la peletería ya no tiene la misma importancia que tenía hace unos años y ahora podemos ver o darnos cuenta que estos animales se salieron de control y ahora son una amenaza importante para los ecosistemas de Chile.
Y tenemos otro grupo, que son las especies de múridos, que son los más conocidos, donde tenemos, por ejemplo, la rata polinésica. Esta es una fotografía de un animal disecado. Esta rata polinésica se encuentra actualmente introducida o es exótica en Isla de Pascua. Tenemos en esta foto al guarén, que es una de las especies más conocidas y exóticas de Chile. La rata negra o la rata del tejado también se le habla. Y por último, la laucha. Por lo tanto, podemos ver, yo antes les había hablado que teníamos alrededor de 70 especies nativas de micromamíferos de Chile. Y acá tenemos solo 6 que son exóticos. Pero ¿qué pasa con estos 6 que son exóticos? Son generalmente los que las personas primero mencionan cuando uno les pregunta de micromamíferos de Chile. Y estos no son chilenos, son exóticos y sí causan mucho daño. Algunas especies nativas que tenemos en Chile, por ejemplo, tenemos el Abrotix oliváceo o el ratón oliváceo, un pequeño micromamífero que se encuentra bastante distribuido en Chile, desde la región de Arica, Parinacota, y lo podemos encontrar hasta más o menos la región de Aysén. Es un pequeño micromamífero muy pequeño que generalmente pesa alrededor de 40 gramos. Y yo les había dicho algunas estructuras importantes de los micromamíferos era observarles los ojos. Podemos ver en esta fotografía que los ojos del ratón oliváceo o en general de todos los Abrotix son ojos pequeños en relación a su cabeza. Lo mismo pasa con sus orejas, también son pequeñitas. Acabo de ver si se ve el cursor. Acá tenemos las orejas, que son unas orejas muy pequeñas en relación a la cabeza que tiene este pequeño roedor. Recuerden que antes vimos a la rata, al guarén, y eran orejas bastante más pronunciadas. Otra especie nativa de Chile, tenemos al Phyllotis xanthopigus, este pequeño roedor que lo primero que llama la atención al ver estas fotografías son sus orejas. Son unas orejas muy grandes. Y de hecho su nombre común es el ratón orejudo amarillento. ¿Por qué? Orejudo queda claro porque es bien orejón y el color amarillento también es bastante notorio en él. Sus ojos también llaman mucho la atención porque son mucho más grandes de los que habíamos visto antes con el ratón oliváceo. Y otra característica importante es que este tiene una cola bastante larga, por lo tanto la cola es más larga o casi del mismo largo de su cuerpo. Además de que la cola tiene una tonalidad como de 2 colores, siendo la parte más de abajo o ventral, como se dice, de un color más bien blanco y la parte más superior o dorsal de una coloración más oscura. Otra especie nativa de Chile es la Tilamis pallidor o la yaca del norte. Yo les había dicho que teníamos 2 yacas en Chile. Esta es una de ellas, la yaca del norte, una yaca que se distribuye en la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama y principalmente en algunos tipos de ambientes que son más bien altoandinos, o sea, zonas altas, zonas del altiplano. ¿Qué pasa con la yaca del norte? Que se ha descubierto últimamente que ya no solamente vive en esos lugares altiplánicos, sino que también ha sido registrada en algunas localidades de menor o de baja altura, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? No es que la yaca no sé, se haya tirado en paracaídas o en alas delta hasta llegar a un lugar más bajo, sino que ella usa algunos corredores biológicos. ¿Cuáles son los corredores biológicos más importantes? Por ejemplo, algún tipo de quebrada, alguna quebrada importante, alguna cuenca de río importante donde pueda descender por un mismo tipo de hábitat hasta poder llegar quizás a altitudes más bajas, incluso cerca de la costa. Otra especie que podemos encontrar en Chile y que es nativa es la Lagidium peruanum o la vizcacha peruana. Y acá hay mucha discrepancia con esta especie, ya que hay algunos autores que la consideran una especie como tal, como Lagidium peruano, y hay otros autores que la consideran que es la misma especie que la Lagidium vizcacha, ¿ya? Para efectos de esta charla, la verdad que da lo mismo, podría haber sido cualquiera de las dos y las dos serían nativas, ¿ya? Una especie que también se distribuye básicamente en el norte de Chile, desde Arica, Parinacota hasta la región de Antofagasta, donde también la vemos en sectores que son completamente altoandinos y asociados a sectores de roqueríos. Siguiendo con el listado de algunos de los nativos, yo no les voy a presentar acá los más de 70 especies nativos, sino que les voy a hacer algún resumen o algunos que son más bien llamativos y algunas fotos bonitas que nos pasaron algunos amigos también. Acá podemos ver también a la chinchilla chinchilla, ese es su nombre científico. Este nombre científico también tiene un poquito de discrepancia, como todo en la ciencia, porque esta chinchilla antes tenía otro nombre, se llamaba chinchilla brevicaudata. Este nombre cambió, también se le dice chinchilla de cola corta.
seguramente cuando yo les hablo de la chinchilla, todos van a sentir, ah, sí, la chinchilla. Pero la chinchilla muy poca gente sabe dónde vive. Incluso los mismos investigadores todavía no están claros de los sitios donde vive la chinchilla. Todavía se está estudiando. Por mucho tiempo se creía que la chinchilla vivía asociada solamente al altiplano y ahora se ha descubierto que se puede encontrar chinchilla más o menos hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y las regiones donde ellas habitan también se han ido moviendo, no son tan estáticas. No es que la chinchilla quizás esté cambiando su hábitat, sino que seguramente nosotros estamos mejorando la capacidad de detectarla. La tecnología nos ha ayudado mucho, mediante las trampas cámara, mediante algunas trampas de captura como trampas Sherman o trampas Tomahawk. Otra especie importante y nativa también de Chile es el Geoxus valdivianus o el ratón topo. Este ratón topo, y vuelvo a decirles que es lo primero que llama la atención, un ojo muy pequeño. Los ratones topos son ratones que son fosoriales, o sea, eso quiere decir que son roedores que se encuentran básicamente asociados o en hábitat bajo tierra. Por lo tanto, los ojos no son tan importantes para un ratón topo porque no necesitan tanto ver. Si ustedes piensan, debajo de la tierra está todo oscuro, por lo tanto el ojo no le brinda una capacidad sensorial tan importante. ¿Y qué es lo que predomina, por ejemplo, en este ratón topo? Es su nariz. Su nariz tiene una nariz bastante pronunciada y unos bigotes o unas vibrisas también muy pronunciadas. En esta foto también se puede apreciar en su patita, en su manito derecho, unas garras prominentes, que también es importante del Geoxus valdiviano, y el Geoxus valdiviano, como les decía, es un ratón que cava, es un ratón fosorial, por lo tanto esas garras están especializadas para poder cavar túneles. Ahora nos vamos a pasar a los endémicos. Habíamos dicho de que existían ratones que son, o micromamíferos que son nativos, exóticos, y hay otro grupo que son los endémicos, que a la vez son nativos, por supuesto. ¿Qué son los animales endémicos? Son algunas especies que habitan solamente en el territorio nacional. Y ojo cuando uno habla de endémico, porque también el endémico va siempre asociado a algún apellido, no es endémico solo. Hay algunas especies que se hablan endémicas del cono sur, eso quiere decir que se pueden encontrar tanto en Chile como en Argentina. Hay endemismos que son nacionales, en este caso de esta presentación yo les voy a hablar de endemismos nacionales, animales que viven en Chile. Y también existen endemismos que son asociados a localidades. Por ejemplo, en el caso de las lagartijas o los sapitos, muchas especies están asociadas a una localidad específica. Por lo tanto, son endémicos de solo esa localidad. ¿Ya? Para efectos de esta charla, vamos a hablar de los que son endémicos de Chile. Dentro de los endémicos de Chile tenemos, por ejemplo, a la Tilamis elegans, otro tipo de yaca. Habíamos hablado de la yaca del norte, esta es la yaca común. La yaca común vive o habita sectores más de Chile central, más o menos desde la tercera, cuarta región hasta alrededor de la séptima, octava región. Por lo tanto, podemos decir que esta especie es un marsupial porque es una yaca y es endémica. Y acá también hay otra controversia porque muchos autores consideran que la yaca no es endémica porque se encontraría también en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Y se cree, o es lo que por lo menos la línea de investigación que a mí más me gusta y más considero, es que la yaca de Argentina sería otra especie y ahí están los genetistas trabajando en eso. Pero por el momento sigue siendo considerado un animal endémico del territorio nacional. Otra especie es el cururo, que ahí creo que lo estaban preguntando en alguno de los comentarios. El cururo es una especie muy bonita, también es un ratón fosorial, y este cururo también tiene la gracia de que uno lo puede ver en algunos momentos del día, a diferencia de la mayor cantidad de los roedores o micromamíferos de Chile, que uno los puede ver más asociado al crepúsculo, eso quiere decir al amanecer o al atardecer, y asociado también a la noche. ¿Qué es lo que pasa? Con este uno lo puede ver de día, si uno tiene paciencia, en lugares costeros, por ejemplo, de la quinta región de Valparaíso, en lugares de la sexta, en lugares de la región metropolitana, uno tiene la capacidad de ver a los cururos. Una especie que está muy afectada, no solamente porque tenga categoría de conservación, que la vamos a ver más adelante, sino que también porque esta especie está muy amenazada por proyectos inmobiliarios y también por proyectos mineros.
Lo mismo pasa con muchos de los micromamíferos de Chile, pero lo voy a hacer de ejemplo en el caso del cururo. El cururo hace poco bajó de categoría de conservación, ya no está tan amenazado como antes, pero sigue teniendo una categoría. Y los proyectos inmobiliarios están haciendo una presión muy importante sobre los cururos. Cada vez proyectos inmobiliarios de condominios, de departamentos, etcétera, están invadiendo zonas naturales para poder hacer sus edificaciones. Y ahí se han encontrado con estos ratones fosoriales, que son unos ratones que les causan mucha complicación a las empresas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho moverlos. Yo no puedo ir a buscar un cururo y llevármelo para otro lado. ¿Por qué? Porque es muy difícil capturarlo. En primer lugar, no se sabe todavía muy bien a ciencia cierta cuál es la mejor forma de capturar al cururo. A veces caen algunas trampas, hay algunos estudios que se han intentado, pero en general sin muy buenos resultados. Por lo tanto, mover al cururo es muy difícil. Lo mismo pasa con la minería. La minería, cada vez que va a hacer una construcción, por ejemplo, en sectores que son más altos o cerca de Santiago, como algunas mineras que tienen relaves, por ejemplo, el relave es todo el material de desecho de una minería con agua. Por lo tanto, esos lugares de relave inundan algunos sectores donde pueden habitar los cururos, y ahí estos animales, tenemos pérdida de animales, muerte de animales por ahogamiento en el fondo cada vez que este relave va aumentando su tamaño. Otro roedor que también es endémico de Chile es el Phyllotis darwini. Antes habíamos visto el Phyllotis xanthopygus. Estos son bastante emparentados porque ambos son del mismo género Phyllotis. ¿Qué característica tiene este Phyllotis? Esta oreja grande. Por lo tanto, antes habíamos visto el ratón orejudo amarillento, que era el xanthopygus, y ahora les presento el Phyllotis darwini, que es el ratón orejudo de Darwin. Especies muy similares, cuesta mucho diferenciarlas, y por lo tanto acá parte importante de su diferenciación tiene que ver con lo que yo les había dicho antes, su distribución. Nosotros sabemos que el ratón orejudo amarillento, el xanthopygus, habita en sectores que son de mayor altitud geográfica. Y por otra parte, el Phyllotis darwini habita sectores que son más bajos. Y acá, obviamente, la ciencia nunca es tan exacta ni tan precisa, y por lo tanto hay lugares donde podrían vivir ambos. Y acá se nos complica un poco la cosa para poder determinar cuáles son. Altitudes, por ejemplo, que estamos identificando. Otra especie endémica de Chile es este roedor, muy bonito, muy tierno. Los que han podido capturarlo sabemos de que es un animal muy dócil. En general, los micromamíferos no son tan dóciles, generalmente tienden a morder. Imaginen que una persona con guantes meta la mano a la trampa y lo capture, como se ve en esta foto de la cola. A nadie le causa mucha gracia. Pero en general los Abrocoma venetis, que es esta especie que está acá, el ratón chinchilla, es un animal bastante dócil, es como un peluchito. ¿Qué característica tiene importante que llama la atención este Abrocoma veneti? Son, por ejemplo, sus orejas. Tiene unas orejas muy grandes, incluso con una apariencia muy similar a las orejas de humano. Tiene un ojo que también es bastante predominante dentro de su proporción de la cabeza, y una cola que es más o menos larga, que se puede ver ahí atrapada por el guante, y de un grosor bastante alto, muy grueso. Yo les decía que se le llama el ratón chinchilla, y acá viene un poco una discusión que yo siempre hablo o le trato de decir a los alumnos, es que en la naturaleza o en la fauna de Chile, en general yo les recomiendo no usar tanto los nombres comunes. ¿Por qué? Porque los nombres comunes tienden a confusión. Hay nombres comunes que se dice un animal en el norte, pero resulta que en la zona centro le dicen de otra manera. Por lo tanto, muchas veces provoca una confusión. Más encima, este ratón, por ejemplo, se le dice ratón chinchilla, y no es una chinchilla, ni siquiera es del mismo grupo. Por lo tanto, son especies que son distintos, que poseen un nombre o un alcance de nombres que puede llevar a confusión. Otra especie es el degu, uno de mis ratones favoritos de Chile. ¿Por qué? Porque tiene estructuras sociales el degu muy marcadas, muy bonitas. Un animal de hábitos más bien diurnos, habita en la zona central de Chile, a pesar de que llega más o menos hasta la región del Biobío, desde Atacama hasta el Biobío, pero es muy común en la zona centro. De hábitos diurnos, muy posible de ver en las Pircas, donde podemos ver un ratón que tiene orejas grandes, ojos grandes, una nariz notoria, patitas bastante notorias y una cola de tipo pincel.
Acá aparecemos con otro animal endémico que es el monito del monte. Yo les había mencionado que el monito del monte tiene, o hace poco tiempo, fue descubierto que ya no solamente tenemos una especie, que antes se llamaba Dromiciops gliroides, sino que actualmente tenemos tres. Y solo una de esas tres especies, que es el Dromiciops mondaca, es endémico, y este es el que habita en la región de los ríos. Las otras dos especies, que es el monito del monte de Pancho o el monito del monte común, que es el gliroides, son solamente nativos porque también habitarían en Argentina. Por lo tanto, recuerden eso, solamente el micromamífero Dromiciops mondaca, que es además un marsupial, es endémico de Chile, en particular habita en la región de los ríos. Y acá ya les di una pincelada de cuáles son los micromamíferos más conocidos en Chile, o los más destacados, o los que yo quise destacarles. Pero vamos a dejar un poquito de lado las especies y nos vamos a enfocar en algunas importancias que estos tengan. ¿Son importantes los micromamíferos no voladores de Chile? Yo esperaría que si todos están conectados en esta charla de naturalistas me digan que sí. Quizás porque yo les caigo bien o quizás porque realmente ustedes consideran que son importantes. Y la respuesta es sí. Y esta respuesta es bien difícil de contestar cuando uno se la hace, porque la gente tiende a decir, ya, pero ¿por qué es importante? Y la valorización de la importancia es importante de hacer. Y acá les voy a mostrar algunos valores que destacan de por qué existe esta importancia asociada a este grupo de animales. Primero es porque tienen un valor intrínseco, un valor económico y un valor turístico. Intrínseco me refiero a que todo animal, por el hecho de ser un ser vivo, tiene un valor, son importantes. Esto es un valor que se deja un poquito de lado. Siempre dicen, no, porque es importante para la conservación, porque es importante para la investigación, porque es importante para la educación. Pero también es importante por el solo hecho de ser un ser vivo y sobre todo un ser vivo nativo o endémico de Chile. Además posee un valor económico y un valor turístico, que acá yo los quiero un poco focalizar con esta foto del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde podemos decir que los micromamíferos no voladores de Chile, al igual que otras especies de fauna, atraen turistas año a año que pagan sus entradas y visitan el país para poder conocer algunas especies. El monito del monte viene mucha gente de otros países para poder conocerlo, para poder fotografiarlo. Por lo tanto, si el monito del monte desaparece, seguramente los parques nacionales van a ver diezmados o van a ver mermados sus ingresos porque ya no van a venir la misma cantidad de turistas. Otro valor importante es el valor social. Y acá me voy a detener en esta foto, que es unas fotos de ratas que habitan en India, de que estas ratas, que es un animal exótico, también es exótico para la India, son veneradas. Por lo tanto, acá existe un valor social. Más allá del valor económico intrínseco, es importante para la comunidad, es importante para una cultura. Olvidando un poquito esta foto de estas ratas de la India, que quizás a mucha gente le van a causar un poquito de rechazo. En Chile, por ejemplo, las comunidades aymaras o las comunidades del norte y altiplánicas de Chile tienen una relación importante con algunos micromamíferos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los micromamíferos de alguna u otra manera impactan sobre sus predios de plantaciones agrícolas. Por lo tanto, año a año en sectores, por ejemplo, cercanos a Chungará, algunas comunidades indígenas de la zona ofrecen o hacen ceremonias para los micromamíferos. Por lo tanto, estos ratones tienen un valor importante. Ellos creen que venerándolos o haciendo una ceremonia hacia ellos, por ejemplo, pueden librarse de algún problema asociado a sus plantaciones agrícolas. Además, los micromamíferos no voladores de Chile tienen un valor científico y es lo que nosotros habíamos hablado antes del monito del monte. Año a año hay interés científico por descubrir nuevas especies, hay interés científico por saber dónde habitan las especies, hay interés científico por saber cuáles son sus principales alimentos, etc. Por lo tanto, es un valor científico importante. Además, tenemos un valor deportivo, y esto lo pongo entre comillas, porque a mí no me gusta mucho la caza, me imagino que a muchos de ustedes tampoco, pero la caza genera retorno económico para Chile. Hay gente que viene a Chile a cazar. Viene gente a Chile a cazar castores, viene gente a Chile a cazar ratas almizcleras, por lo tanto, tiene un valor deportivo para algunas personas. Yo no lo considero deportivo, pero es así. Quizás algunos de ustedes sí lo consideren, no quiero entrar en esa polémica.
Además, tienen un valor comercial y educativo, por ejemplo, en los zoológicos. En el Zoológico Nacional de Santiago, en el Windsor o en otros zoológicos, si bien es cierto la representación es muy baja, y acá yo hago un llamado a la gente que trabaja en zoológico, de aumentar el número de especies nativas que están en exposición. Mucha gente yo sé que está contraria a los zoológicos, yo sé que mucha gente no le gustan los zoológicos, pero uno de los valores principales del zoológico es hacer educación. Muchos de ustedes me imagino que viven en Santiago y muchos de ustedes quizá, o ustedes un familiar, no le gusta mucho salir a la naturaleza. Por lo tanto, la única forma de aprender de animales es el zoológico. Obviamente que el zoológico puede tener algunas críticas, puede tener muchas cosas, pero podemos trabajar en mejorarlas. Pero el zoológico sí brinda un valor importante de protección para los animales. Los zoológicos, por ejemplo, el Zoológico Nacional, no solamente tiene animales en exposición, no solamente hace charlas educativas, sino que también trabaja directamente con la conservación. También rescatan animales. Porque yo les decía que acá un poquito tirón de oreja, en Chile los zoológicos tienen muy poquita representación de micromamíferos nativos de Chile dentro de su exposición. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de viajar y en Japón, en el zoológico de Tokio, era posible observar un lugar destinado del zoológico, que era como una especie de casa que estaba totalmente a oscuras, dedicada a micromamíferos. A mí que me gustan los ratones, estaba feliz viéndolo. Por lo tanto, uno podía ver 60, 70 especies de micromamíferos en un lugar de exposición. Por lo tanto, esto también es un valor importante. Y por último, un valor que es ecosistémico. De todas maneras, yo creo, y me imagino que ustedes también, consideran que los micromamíferos de Chile tienen un valor ecosistémico. Y cuando uno habla de valor ecosistémico, generalmente uno piensa al tiro en las cadenas tróficas, de que pucha, que los micromamíferos de Chile son importantes para que se los coman otros, pero no es el único valor, siendo uno importante. En esta foto se ve un zorro de Darwin alimentándose de un coipo. Por lo tanto, el coipo genera una fuente importante de proteína, una fuente importante de alimentación para este zorro chilote. ¿Qué otro tipo de valor ecosistémico tenemos? Uno asociado, por ejemplo, a la propagación de semillas o al mover las semillas dentro de un bosque. Muchos micromamíferos trabajan en esto. Sin los micromamíferos, quizás los bosques no serían los mismos, no los podríamos propagar. Además de muchos otros factores que también son del tipo ecosistémico. ¿Tienen categoría de conservación los micromamíferos de Chile? Y la respuesta es sí, ¿ya? Están protegidos. Yo les había mencionado que teníamos alrededor de 73 especies de micromamíferos nativos de Chile. Y acá yo les muestro un gráfico que está extraído del último proceso de clasificación de especies, que es el 14º del Ministerio del Medio Ambiente, donde se muestran que 33 micromamíferos de Chile presentan alguna categoría de conservación, ¿ya? Tenemos un representante de la yaca. ¿Por qué? Porque en el reglamento de clasificación de especies solamente está considerada la Tilamis elegans, que era la especie que era endémica. La Pallidior no se considera por el momento, es algo que debería introducirse. Está una especie de microbioteria, porque todavía no se actualizan las especies de monito del monte. Recuerden que tenemos 3, por lo tanto este número también debería cambiar a futuro. La comadrejita trompuda también se encuentra clasificada y 30 roedores de Chile. Por lo tanto, estamos hablando que alrededor del 43% del total de micromamíferos de Chile se encuentra en alguna categoría de conservación, lo cual es un número bastante alto. ¿Cuáles son las principales amenazas que pueden presentar los micromamíferos o de qué manera los vemos que pueden tener algún tipo de amenaza, básicamente hecha por nosotros mismos, digamos, por los seres humanos? Una de las principales o una de las que la gente más menciona es la pérdida de hábitat. Ahí les voy a mostrar una foto. Yo tengo la suerte de vivir en una de las regiones más lindas de Chile, que es la región de los lagos, en particular en la comuna de Puerto Varas. Y seguramente cuando ustedes hablan de Puerto Varas se imaginan un lugar lleno de verde, lleno de árboles, lleno de cursos de agua como ríos o cuerpos de agua como los lagos, con una cercanía importante al mar, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, bosques, volcanes, etcétera, lo cual es cierto porque es un lugar muy bonito. Pero en esta imagen de Google Earth yo les muestro que en Puerto Varas, un lugar que pareciera ser muy natural, hay una pérdida de hábitat importante. ¿Cómo podemos ver esta pérdida de hábitat? Si ustedes revisan esta fotografía satelital, se pueden dar cuenta que lo que está en una coloración verde oscuro representa en su mayoría lo que son bosques nativos.
Por lo tanto, este verde oscuro se puede ver que está cada vez más diezmado, o sea, la cantidad de bosque nativo en la comuna de Puerto Varas cada vez es menor. ¿Qué es lo otro que resalta? Son verdes de una coloración más clara a café, lo cual en general están representados por plantaciones de tipo agrícolas, plantaciones de alfalfa, plantaciones de vallica o parcelaciones. Acá está lleno de parcelaciones donde la gente ha ido expandiéndose de la ciudad, saliendo de la ciudad y yendo a lugares más naturales. Y por último, en coloración se puede ver la coloración más blanca o grisácea que corresponde a zonas de alta intervención como ciudades, caminos, etc. Y acá yo les voy a dar un ejemplo. Pensemos en el monito del monte que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores. Y pensemos que en este círculo rojo que les agrego acá, nosotros podemos ver una población de monito del monte. Cuando uno ve esta población de monito del monte, uno se imagina que una población tan pequeña como ese círculo rojo necesita tener contacto con otras poblaciones para poder reproducirse y para poder perpetuar la especie. ¿Por qué? Porque si yo me reproduzco solamente con los de mi círculo rojo, seguramente me va a llevar a una extinción porque va a aumentar la endogamia. Por lo tanto, yo necesito reproducirme. ¿Y qué pasa si yo detecto, por ejemplo, otra población que es este círculo amarillo, de monito del monte? Yo pensaría que sería ideal que ellos puedan reproducirse entre ellos. Y acá muchos de ustedes van a decir, oye, pero el ejemplo está malo porque está muy lejos, son muchos kilómetros. Y eso está completamente correcto. Sería imposible para un monito del monte, debido a que tiene una baja movilidad, poder desplazarse de un lado a otro para poder reproducirse. Por lo tanto, voy a cambiar el ejemplo y les voy a poner otro círculo que es el celeste. Imaginemos que acá hay otra población de monito del monte que están bastante cerca, que quizás por su capacidad de desplazamiento podrían juntarse, pero ¿qué pasa acá? Que su hábitat está no solamente perdido, sino que también fragmentado. Podemos ver que entre estos dos círculos que presentan bosque nativo, tenemos mucha extensión de terreno con plantación agrícola. Por lo tanto, en este tipo de plantación agrícola, que generalmente es en la región de los lagos, algún pasto para animales o forrajeo de animales, sería imposible para un monito del monte, un habitante exclusivo de bosque, que pueda desplazarse de un lugar a otro. Por lo tanto, esta pérdida de hábitat genera una de las principales amenazas para los micromamíferos. Por otro lado, tenemos la fauna exótica. Y cuando hablamos de exótica, ya lo habíamos definido de cierta manera, hablamos de animales domésticos y animales introducidos. ¿Por qué les menciono los domésticos? Porque los domésticos tienen una amenaza importante y directa por sobre las especies de fauna. Gatos, perros e incluso los cerdos son capaces de alimentarse de mucha cantidad de micromamíferos. Y lo mismo pasa con la fauna introducida. Ya habíamos hablado de la rata, el guarén, la laucha, etcétera, que son especies que desplazan a especies de micromamíferos nativos y compiten además por alimento. Acá hay una foto que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes si viven en casa, es que su gatito de un día para otro llega con un ratoncito. Y seguramente a muchos de ustedes les da mucho miedo el ratón, por lo tanto llaman al más valiente o la más valiente de la casa que vengan a quitarle el ratón al gato. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno llega y dice, pero si es una lauchita de campo, o es un ratón, o es una laucha. Y esto, ustedes ya vieron en las fotografías de antes, que esto no es tan así. No todos son lauchas, no todos son ratones, y en este caso un ratón oliváceo, un ratón que es nativo de Chile. Por lo tanto, el solo hecho que ese gato haya cazado a este ratón puede producir un desequilibrio en el ecosistema. Y súmenle a eso que este gato generalmente no caza solo un ratón al día, sino que caza más de uno. Y sumado a eso, no es el único gato del barrio, por lo tanto, la propagación de esta amenaza cada vez es mayor por la cantidad importante de gatos que tenemos de mascota. Por lo tanto, acá yo siempre le digo a los alumnos en clase, es que si usted tiene un gato, póngale cascabel a su gato. Y dicen, pucha, pero es que el gato se estresa con el cascabel. Y acá viene un poco a decir, es mala suerte, no es un gato doméstico, por lo tanto el gato doméstico se tiene que acostumbrar al cascabel y generalmente se acostumbran y no causa un drama más importante. Hay un estudio hace poco de Nueva Zelanda donde idearon un tipo de collar que reduce alrededor del 80% de la caza de gatos domésticos sobre roedores. Y eso está con un patrón, aves y o sea, no solamente roedores, sino que también aves, donde ese collar tiene un patrón de diseño que no solamente son los colores, sino que son los patrones que harían de hacerlo más visible o evitar de alguna manera la efectividad de su caza. Hace poquito salió un estudio
que acá están los autores, se lo presento por lo que se lo quieren buscar, que un poco lo que ellos hacen son algunas encuestas a algunos dueños de gatos y lo que buscan es tratar de ver qué es lo que estos gatos cazaban en mayor manera. Y acá les presento también una imagen del Mercurio, donde se publicó parte de este estudio, donde podemos ver que la mayor cantidad de los gatos encuestados o de los dueños que contestaron estas encuestas, contestando en el fondo por sus gatos, mencionan que alrededor del 50% de las cacerías de los gatos son representadas hacia las aves, por lo tanto las aves serían las que más pierden acá, pero las siguen los roedores con casi un 40%. Y acá no sabemos si ese 40% está representado solamente por especies exóticas o también será por especies nativas, por lo tanto sería importante poder tener ese dato. Por otra parte, tenemos una amenaza importante que son las enfermedades. En el año 2014, la CONAF entregó este catastro nacional descriptivo sobre enfermedades de fauna vertebradas en áreas silvestres protegidas. El documento es bastante interesante, está bastante actualizado el año 2014, obviamente ya han pasado varios años, podría mejorarse, pero entrega una buena herramienta para poder evaluar esto. Y acá yo les voy a extraer solamente un pedacito que habla directamente sobre los mamíferos y habla de los números de reportes de enfermedades en mamíferos, por lo tanto, o de números de reportes de algunos animales que estaban infectados. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les voy a destacar aquí? Es el caso de las ratas exóticas que tienen un número de reportes bastante alto. ¿Quién lo sigue? El ratón de cola larga y muy hacia el final, con un número muy bajo de registro, están nuestros ratones nativos. Ojo con el ratón de cola larga, que es una especie nativa de Chile, por lo tanto sí aporta algún tipo de beneficio ecosistémico. Cuando el ratón de cola larga se vuelve un problema, solamente en algunos momentos del año cuando su población aumenta. Cuando aumenta esta población, directamente, por ejemplo, cuando florece la aquila y estos ratones se transforman en una plaga. La definición de plaga tiene que ver con que le hace daño a al ser humano o de manera indirecta al ser humano. Por lo tanto, esa definición es súper antropocéntrica. Además, otra amenaza importante es el control de plagas, y acá podemos mencionar que los micromamíferos de Chile a veces se transforman en un problema para muchas personas, sobre todo los que vivimos en el campo. ¿Por qué? Porque se meten quizás a las bodegas, empiezan a depredar algún tipo de alimento de los animales, se empiezan a aparecer en mayor número, etcétera. ¿Y qué es lo que hace la gente? Hacer un tipo de control de plagas. Y estos controles de plagas hay distintos, desde veneno, los tubos, los pellets, las trampas pegajosas, etc. Y estas trampas pueden causar una amenaza importante sobre estos roedores y marsupiales. ¿Por qué? Porque no son selectivas. Yo quizás quiero matar o quiero atrapar a un guarén y pongo una trampa de pegamento y seguramente voy a atrapar un guarén, pero también va a caer quizás un ratón eliváceo, un ratón lanudo, etcétera, que son roedores que en general no debiesen causarme daño. Por otra parte, el control de plagas, empresas importantes como esta que aparece acá en la fotografía, también una cosa importante es que no son selectivas al momento de cazar porque usan algunos materiales como veneno, y en otro lugar hay mucha desinformación, y acá aparece en la portada de su boletín hablando de plagas y sale una especie que es el cururo, que es una especie que es endémica, por lo tanto el concepto de plaga acá es bien mal usado, ¿ya? Para reivindicar un poquito a NASAC después cuando uno lee el artículo, dentro del artículo dice que no es una plaga y lo menciona con información correcta, pero la portada no es la correcta. Otra amenaza importante es el desconocimiento, y acá esto es algo que nosotros estamos recogiendo y es parte un poco de lo que vamos a hablar en esta charla, que es que nosotros no conocemos nuestra fauna y en particular no conocemos los micromamíferos, y eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque yo les preguntaba recién cuántas especies tenemos en Chile. Seguramente todos me mencionaban más o menos el mismo número de especies, siendo generalmente las más nombradas las que son exóticas. Y esto puede llevarnos, obviamente, a que no solamente ese desconocimiento sea importante porque ustedes como personas que no trabajan con fauna, quizás no es necesario que la sepan, pero además ese desconocimiento está por la parte de los que sí trabajamos con fauna. Muchos de nosotros realmente nos piden trabajar con una especie y nos damos cuenta de que las especies de micromamíferos son de una detección muy difícil. Y acá esto es como un juego que estaba en internet donde
poder encontrar un micromamífero dentro de un bosque o dentro de, por ejemplo, en este caso, de un lugar lleno de honguitos, es muy difícil. Acá si hay un ratón, se los voy a seleccionar ahí. Pero esto mismo que yo les paso en este juego nos pasa a nosotros cuando trabajamos en vida silvestre. Muchas veces nos dicen, por favor, anda a encontrar una población de comadrejito trompuda. Uno llega al lugar y se encuentra con esto. Un lugar gigante, miles de hectáreas, donde uno sabe que lo más posible es que en ese lugar hay una comadrejita trompuda, pero es muy difícil detectarla, muy difícil encontrarla, ¿ya? Por lo tanto, acá es súper importante que el desconocimiento no solamente lo veamos desde las personas que no trabajan con fauna, sino que también dentro de nosotros mismos. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son las mejores formas de capturar un micromamífero. Todos trabajamos en general con trampas Sherman, que es una pequeña jaulita que se le pone un cebo, el ratón entra, pisa una platina y se cierra y el ratón queda capturado sin hacerle ningún daño. Pero ¿será la trampa Sherman la mejor herramienta para capturar a todas las especies de micromamíferos? Eso se ha estudiado y se ha descubierto que no es así. Idealmente uno usara distintas técnicas, distintas alturas de instalación, distintos cebos, etc. Las publicaciones también, si bien es cierto y felicito a todos los autores de estos papers porque han entregado información súper valiosa, pero sigue habiendo un desconocimiento importante asociado a los micromamíferos en las publicaciones. Muchas de las publicaciones están enfocadas, como se ve en la de arriba, a detección de enfermedades, a ver si es que son transmisores o vectores de alguna enfermedad. Y por otro lado, hay muchas información o publicaciones científicas que se orientan hacia la genética, pero todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a la historia natural de las especies, qué comen, dónde habitan, con qué otras especies coexisten, etc. Esto también nos pasa mucho que uno dice, tú trabajas con ratón y la gente al tiro, ¿qué es lo que se imagina? Que uno trabaja en un bioterio. Y eso no es así. Yo la verdad que soy médico veterinario de profesión y jamás he trabajado en un bioterio. Siempre he trabajado ligado a vida silvestre. Por lo tanto, mi lugar de trabajo no es un bioterio, no son estos acuarios con algunos bebederos de agua y algunas ratas, sino que es la vida natural, un bosque, y seguramente ahí debo trabajar y buscar a los micromamíferos. Además, este desconocimiento importante tanto de las personas como también por la gente que trabaja con fauna silvestre es porque hay un bajo interés. Y acá esto que parece divertido, en general mucha gente le tiene un miedo irracional a los micromamíferos. Si ustedes piensan, yo tengo 35 años, soy un hombre adulto que peso más de 80 kilos, ¿por qué yo debiese tenerle miedo a un ratón que quizás pesa 200 gramos, 100 gramos o un ratón nativo de Chile que podría pesar 60 gramos? Si ustedes lo piensan, es un miedo muy irracional, pero ese miedo existe y no solamente en personas que no trabajan con fauna, sino que también en gente que trabaja con fauna. Muchas personas que de repente trabajan conmigo o no hemos topado con algún colega, etcétera, y se ven nerviosos al momento de manipular. Hay un bajo interés y no se sabe muy bien por qué se produce ese bajo interés. ¿Será quizás porque estas especies tienen poco carisma? Pongo esto entre comillas, porque claro, quizás ustedes cuando hablan de micromamíferos se imaginan al tiro las ratas, pero hay micromamíferos que a mi gusto son muy carismáticos. Por ejemplo, habíamos hablado antes de la chinchilla y en esta imagen yo les pongo la yaca del norte. ¿Será que esta yaca del norte presenta poco carisma? Yo la veo tierna, la veo amigable. No me pareciera que esta yaca del norte va a saltar por la foto y me va a atacar. Por lo tanto, no hay un bajo carisma. Y por último, los de estereotipos. Y es lo que nos lleva un poco a hacer esta investigación. ¿Qué es un estereotipo? Esto no tiene que ver mucho con fauna, pero es generalizar sobre un grupo que lo distingue de otros. Un estereotipo clásico en la fauna es decir los lindos y los feos, los exóticos y los nativos, estereotipar a los que son peludos y los que son pelados, etc. Eso es un estereotipo. Y acá empezamos a investigar un poquito qué son los estereotipos o por qué estos estereotipos existen. Antes de seguir voy a leer un poquito los comentarios para ver si es que hay alguna pregunta para que no se me queden tan atrás. Perdón que mire para abajo, pero tengo que leerlo. Acá hay harta gente que dice que hay muchas especies que se han mencionado que nunca las habían escuchado. Y eso no me sorprende porque sabemos que es así y me alegra que las puedan haber escuchado hoy. Mucha gente dice que le gustan mucho las yacas, etc.
Ahí preguntaban por alguna de las especies endémicas de Chile. Yo les decía que en Chile teníamos hartas especies endémicas, les mencioné varias ahí. Algunas de ellas, voy a repetirlos por si no lo escucharon, puede ser o las más comunes o más conocidas quizás por ustedes. Está la comadrejita trompuda, podemos encontrar la rata topo matorral, que es la Quelemys megalonyx. Podemos encontrar también al ratón orejudo de Darwin, al Loxodontomys picumche, a los degu, en general a todos los degus, al cururo, el tucutuco de Coyhaique, el ratón chinchilla, la brocoma veneti, que ya lo habíamos mostrado, etcétera. Son algunas de las especies endémicas que podemos encontrar. Pues siempre preguntaban, acá hay una pregunta, dicen si el cururo es endémico del Mediterráneo, y no, el cururo es endémico del territorio nacional, es endémico de Chile, y en particular de la zona central. Estamos hablando desde la región de Atacama, que es un poquito ya la parte más sur del área norte, hasta la región del Biobío. En general, el cururo es a su distribución, y desde ahí es endémico. Acá hay una súper buena pregunta que dicen, ¿de qué manera nosotros podemos evitar naturalmente la presencia de roedores? Y esta es una consulta súper importante porque es algo común. Muchas veces te dicen, yo necesito sacar los ratones porque se transformaron en un problema. Y acá quiero detenerme un segundito porque este problema es un problema para nosotros, no es un problema ecosistémico generalmente. ¿Y qué es lo que yo recomiendo muchas veces que me hacen esa pregunta, sobre todo acá en el campo? Es decir, perfecto, estás lleno de ratones porque quizás tienes gallinas y las gallinas dejan mucho alimento. Por lo tanto, lo primero es empezar a ordenar el gallinero. Limpiar más periódicamente, tener los alimentos de los animales quizás guardados, eso me refiero guardados con tapa, donde los roedores no puedan acercarse, no puedan alimentarse. Si es que ya con todo eso el número aumenta mucho, siempre está la alternativa de hacer control biológico. Ya tuvieron 2 charlas de cetrería que seguramente les hablaron de control biológico, pero esto es súper importante, quizás fomentar el aperchamiento de especies de aves rapaces, eso puede hacer que disminuya mucho la población de micromamíferos nativos y exóticos dentro de Chile. Y el control es de tipo biológico, es de tipo ecosistémico, por lo tanto no causa un daño importante. Si es que aún así sigue habiendo mucho problema, seguramente podríamos también estimular a hacer vuelos con cetrería, que también es control biológico, o hacer quizás ya una última manera una captura de micromamíferos. Y acá yo tengo varias amigas que realmente yo sé que echan veneno y el veneno mata a especies nativas, pero a veces es la única solución. Antes de eso uno podría capturarlos de manera viva con trampa Sherman y eliminar solamente a los micromamíferos indeseables dentro de los predios que podrían ser los exóticos. ¿Ya? Voy a seguir leyendo. Bueno, acá preguntan también por el tema de la caza deportiva, si es que hay algo que lo controle, y sí, está la ley de caza, pueden revisarla. En particular, el reglamento de la ley de caza, donde la ley de caza en general hace una clasificación más allá de las categorías de conservación, sino que también cataloga especies que son beneficiosas, especies que están en áreas exclusivas del país o especies que de alguna u otra manera tengan una amenaza más allá de la categoría. Ahí se estipulan especies que puedan ser cazadas y cuotas de caza para cada una de ellas, pues ahí lo pueden revisar. Ahí están estipulados desde aves que pueden cazarse, mamíferos, incluso micromamíferos, para que lo puedan revisar más adelante. Acá preguntan también por el virus Anta. El virus Anta, hay mucha publicación científica que está tratando de determinar cuáles son los micromamíferos que son vectores o portadores del virus Anta, y se han identificado no solamente el ratón de cola larga, también se ha identificado virus Anta, por ejemplo, en algunas especies de murios, como la rata alguarén, o también algunas especies de Abrotix, como por ejemplo el oliváceo y el longipilis. Pero no se ha descubierto que estas especies puedan transmitirlo al ser humano, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que el virus está, pero no sabemos todavía o no hemos podido determinar si este virus se puede contagiar hacia el ser humano. En términos generales, ¿qué es lo que yo recomiendo frente a un micromamífero? Siempre el uso de guantes y mascarilla. Si no hay mascarilla, ahora con la pandemia todos tenemos mascarilla, pero si es que antes no teníamos mascarilla,
taparse nariz y boca antes de manipularlo, ¿ya? Usar siempre diluciones de cloro. Una dilución de cloro por lo menos al 10% ya nos va a asegurar que podemos eliminar, por ejemplo, el virus ANTA. Ya voy a dejar ahí los comentarios para seguir con la presentación. Como yo les decía, los estereotipos son súper importantes cuando nosotros nos han llamado la atención, porque ¿qué hace que las personas crean que los micromamíferos tengan poco carisma? Ese poco carisma, y es parte de un estudio que estamos llevando a cabo, ¿será porque la gente ha tenido malas experiencias o será porque son transmisiones de otras personas donde le han ido transmitiendo sus miedos? Y acá nosotros tratamos de investigar un poquito qué es lo que ha pasado y nos vamos a meter con el tema de la Biblia. No quiero herir la susceptibilidad de nadie acá religioso, pero la Biblia en general es bien lapidaria con los micromamíferos del mundo. Acá yo les pongo una foto de una rata, una ilustración, un dibujo, que se ve bien chamánica y como que estuviera guiando a un resto de animales, pero la Biblia no es así, no ha sido tan buena onda nunca con los micromamíferos. ¿Y qué dice la Biblia en particular? Acá ustedes pueden revisar la Biblia por suerte se ha también modernizado y actualmente uno puede ver publicaciones online, uno puede leer la Biblia de manera online. Y yo hice una búsqueda rápida poniendo ratón, poniendo rata o poniendo roedor en el buscador de la Biblia y aparecen algunas citas. Y acá dice, por ejemplo, el Levítico 11 dice, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. Y acá podemos ver que en general, desde la Biblia, estamos hablando de uno de los libros más antiguos del mundo, los micromamíferos ya están estereotipados con este grupo de los inmundos. Así como otras publicaciones donde dice que, por ejemplo, para salvarse de las pestes yo necesito tener en el fondo llenar de oro a un ratón, bañarlo en oro, convertirlo en oro y tenerlo como ahí protegiéndome de que las ratas no se me acerquen. Y de esa forma la Biblia ha ido también cada vez poniendo mayor hincapié en que estos son inmundos, en estos son desagradables, etcétera. En Isaías también habla muy mal sobre la invasión que pueden hacer las ratas o los roedores directamente sobre predios agrícolas. Por otra parte, los monos animados también han llevado a ser un estereotipo importante de los micromamíferos. Y acá me detengo en esta foto que creo que es de Ratatouille, donde vemos a una rata comiendo queso, lo cual es un estereotipo totalmente sesgado porque no hay ningún estudio que indique que las ratas o los roedores prefieran el queso por sobre otro alimento, ¿ya? Seguramente si yo hago un estudio y pongo varios alimentos, el queso no va a ser de los preferidos. Seguramente va a preferir un tipo de grano, un fruto seco o incluso pasto, ¿ya? Por lo tanto, es un estereotipo importante. ¿Qué otros estereotipos tenemos? Esto que ya habíamos visto antes de las ratas sagradas en India. Seguramente muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo hay un bebé al lado de las ratas? Es un estereotipo porque para gente quizás de esa comunidad de India no lo es. Incluso esta guagua quizás está siendo bendecida por todas estas ratas. Por lo tanto, los estereotipos son importantes y de alguna u otra manera están inmersos en nuestra cultura y han sido siempre impregnados hacia nosotros por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, los profesores, etcétera. También siguiendo un poco con la historia de los estereotipos, tenemos la historia del ratón Pérez, que a todos nos parecerá ser una historia muy bonita, que cada vez que a uno se le cae un diente, deja el diente debajo de la almohada y el ratón Pérez llega y te deja una platita. Esa es una historia que no es tan bonita, que del momento que nació no fue tan bonita. Esto apareció más o menos en el siglo XVIII en Francia, y la historia del ratón Pérez se cree que había un hada que para vengarse de un rey malvado se convierte en roedor, se esconde bajo la almohada y cuando el rey se acuesta, al rey se le caen todos los dientes. Y de esta manera parte la historia del ratón Pérez. Por lo tanto, este ratón o el hada elige disfrazarse de una especie que no es tan carismática, no es tan bienvenida para poder hacer este mal. Por otro lado tenemos la historia, por ejemplo, del flautista de Hamelin, que todos dicen que el flautista llegó al lugar de Hamelin y se llevó a las ratas salvando a la gente de las ratas, pero la historia no termina ahí, sino que la historia termina en que las ratas son ahogadas en el río. Él las lleva directamente a bañarse al río hasta que las ratas mueren ahogadas. Por lo tanto,
el estereotipo no solamente está día a día, sino que está incluso en los cuentos que a nosotros nos decían desde chicos. ¿Será necesario decirle a los niños que llega un flautista que se lleva las ratas y que después las ratas van a morir ahogadas? Podríamos quizá ir cambiando la historia y decir que las ratas no son tan malas. Muchos estereotipos están también asociados en las películas. Podemos ver en muchas películas del cine, tanto de niños como de adultos, donde se muestra que si tú te portas mal, la bruja te transforma en ratón. ¿Y por qué te transforma en un ratón? Porque está mirado a menos, está mirado desde una visión no tan bonita. Porque si no te convertiría en un puma, y si te convierte en un puma quizás no sería tan dañino. Por lo tanto, hay un estereotipo importante al elegir esa especie para poder menospreciarla. Los que nos gustaba, por ejemplo, Harry Potter cuando éramos más chicos o no tan chicos, nos podemos recordar que había un personaje que era un villano que se llamaba Colagusano, que él elegía convertirse en ratón para poder esconderse, y su personalidad y su personaje era una persona bastante fea, con unos modismos bien desagradables, y a esa persona le daban el personaje del roedor, también era bien estereotipado. Y acá aparece otra historia, que son los lemmings. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Es un pequeño micromamífero que se cree, y mucha gente lo cree todavía, que cuando aumenta mucho su tamaño poblacional o aumenta mucho la cantidad de lemmings que están en algún momento en ese hábitat, estos lemmings se suicidan y se tirarían directamente por los acantilados. Incluso en Walt Disney se hizo un documental en 1958, que lo pueden revisar más adelante, donde mostraban cómo estos lemmings se tiraban al vacío. Y esto con el tiempo se ha descubierto que fue totalmente un montaje y que incluso los pobres lemmings justo antes de saltar frenaban y algo como que los empujaba de lejos. Por lo tanto, esto no es así y esto ha llevado a que haya un estereotipo. Los lemmings, obviamente, cada vez que aumenta su tamaño poblacional, no se tiran al mar desde un precipicio, sino que solamente se van alejando hacia otros lugares. Acá también podemos ver cómo el estereotipo de las ratas siempre está asociado a algo negativo. Hasta una persona de un ingreso económico alto que no respetó la cuarentena, y qué es lo que hizo la gente, fue restregarle en su auto, rayarle el auto diciendo que era una rata contagiosa. ¿Y acá qué culpa tenía la rata si la persona, a mi gusto, debería estar mucho más mal catalogada que una rata? Refranes como, por ejemplo, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, donde refieren de que los ratones son como aprovechadores. También nos llevan a tener a estos animales siempre estereotipados. Noticias, por ejemplo, en esta de la BBC, que habla de que por qué nos están invadiendo las ratas, donde hablan de que las ratas, de una manera bastante despectiva. En segundo lugar, dicen que están invadiendo, y ¿será que las ratas nos invaden a nosotros o nosotros estamos invadiendo los lugares naturales donde vive fauna silvestre? Los controles de plagas, yo ya les decía que era una amenaza importante, pero también los estereotipan. Cada vez que ustedes ven un lugar o una empresa que haga control de plagas, pueden ver de que los animales están estereotipados, muestran siempre las mismas imágenes, la barata, la rata, etcétera, como animales que son muy dañinos, muy poco deseables. Y es por eso que nosotros quisimos un poco evaluar la percepción. ¿Y qué es la percepción? No es más allá de ver cómo mediante nuestros sentidos integramos algo. Por lo tanto, si yo pongo esta foto, muchos de ustedes me van a decir que ven una copa y otros me van a decir que ven dos caras de unas personas. Por lo tanto, eso es la percepción. La percepción puede ser positiva para alguien y negativa para otro. Es bastante subjetivo. Por lo tanto, nosotros queremos medir un poco esa percepción. Es que yo les hablo, por ejemplo, de las ratas, que ya sabemos que son exóticas, que causan daño al ecosistema, etcétera, y alguien me dice, oye, ¿sabes qué, Mauro? Ayer se me metió una rata a la bodega y la rata lo primero que te dicen es que era gigante, que desde la nariz hasta la cola casi que era de 1 metro, que debe haber pesado alrededor de 1 kilo, etcétera, y la gente, uno puede darse cuenta que su percepción hacia los ratones siempre es exagerada. Por lo tanto, ¿de qué manera esa persona seguramente ve al ratón? Lo ve como un monstruo, seguramente con una cara muy fea, con casi pararse en 2 patas, con una cola, con una actividad agresiva, etc. Por lo tanto, la percepción está súper manipulada, súper manejada. Siempre uno tiende a exagerar cuando uno habla de roedores. Y es por eso acá que yo les pongo un pequeño experimento donde salen algunas especies de fauna
que en particular cuando uno ve estas especies de fauna, uno dice, el guanaco que se ve a la izquierda, una familia de piuquenes que se ve al centro y un zorro chilla que se ve a la derecha. ¿Y qué es lo que la gente generalmente dice al ver esto? Es que son tiernos, que son imponentes, que son parte de la naturaleza. Mucha gente dice, oh, qué lindo, el zorro que es un cazador, etcétera. O simplemente exclamaciones de ternura, como decir, oh, los pollitos. ¿Ya? Todas estas imágenes que tienen que ver con fauna de Chile, en general, están ligadas a una percepción muy positiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos otro tipo de fotos, como por ejemplo las que salen acá, donde sale una yaca, que ya habíamos hablado, un sapo de Atacama al medio, y a la derecha un Histiotus macrotus, que es un murciélago orejudo? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros los vemos? Seguramente con ustedes no pase tanto, porque son naturalistas, les gusta la naturaleza, pero mucha gente que no le gusta la naturaleza seguramente tiene una percepción bastante negativa. ¿Y qué es lo que dicen generalmente? Es que son muy feas, son ratones alados, algo muy típico con los murciélagos, decir que son ratones alados. No son roedores, nosotros ya lo vimos en esta presentación, son un grupo distinto, un orden distinto de mamíferos. Otra cosa muy típica de escuchar es que si uno toca un sapo te vas a contagiar de verrugas, lo cual también es falso. Y decir también que todos estos animales son sucios también es un estereotipo. Por lo tanto, podemos reunir que todas estas imágenes en general, para mucha gente, representan una percepción muy negativa. Por lo tanto, acá nosotros como empresa dijimos ya, ¿y de qué manera podemos transformar esto? ¿O de qué manera podemos ver su implicancia en la conservación? Y acá es que nosotros creemos que a la medida de que nosotros queramos hacer conservación de micromamíferos, quizás no es solamente importante detectar su genética, quizás no sea solo importante saber qué categorías de conservación tienen, o quizás no sea solamente importante saber los tamaños de camada, sino que es importante cambiar la percepción de las personas. A la medida de que las personas sigan teniendo una mala percepción de los micromamíferos, va a ser muy difícil hacer conservación. Y es por eso también que nosotros decidimos en nuestro logo, por ejemplo, poner una yaca. No pusimos un pajarito, no pusimos a un zorro, porque seguramente son más carismáticos, pero queremos darle una vuelta a esto. Queremos de alguna u otra manera ir derribando los mitos, mejorar las técnicas de captura, ya se lo habíamos mencionado, evaluar la percepción de las personas y también hacer divulgación científica, que es esto que estamos haciendo hoy día con ustedes. Y esto es como un tirón de orejas para todas las personas que están más ligadas a la academia, porque creo yo, y es una opinión personal, que quizás no tiene mucha importancia hacer tanta publicación, que si bien es cierto son importantes, mientras esas publicaciones la gente común y corriente no las conozca. Porque a la larga, o principalmente, creo yo, las personas que hacen conservación es la gente que se topa con un micromamífero día a día. Es la señora de una comunidad rural, es el abuelito que vive cerca de Puerto Vara, etcétera, que se ve enfrentado a tener que decidir si matar un ratón o no. Eso también es hacer conservación. El que esa persona logre saber que quizás no es un ratón exótico, que quizás sea un ratón nativo, por lo tanto no lo voy a matar, eso también es hacer conservación. Por lo tanto, quisimos evaluar esta percepción frente a los micromamíferos, y esto lo estamos haciendo en el marco de una tesis de pregrado de la Universidad de Santo Tomás, donde vamos a hacer dos tipos de trabajo. Una son hacer encuestas en línea a todo público, que son los resultados que les voy a presentar ahora, y la otra parte que todavía no la hemos comenzado tiene que ver con hacer encuestas y entrevistas a una localidad rural de la región de los lagos, porque acá es donde vivimos. ¿Cómo hicimos la encuesta en línea a todo público? Básicamente hicimos 10 preguntas, tratando de evaluar de alguna u otra manera la percepción de las personas, donde 300 personas nos contestaron la encuesta, lo cual agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para hacerlo. Desde personas de 15 años hasta más de 60 tuvimos respuestas, lo cual fue un número bien bonito y nos alegra mucho saber que a la gente le interesan los temas de fauna. Además, acá tenemos un sesgo importante, que es todas las personas que nos contestaron tienen acceso a Internet. Por lo tanto, sabemos que hay un sesgo acá que quizás por estrato socioeconómico. Por eso es que esta tesis tiene dos partes, no solamente la online, sino que la otra que sería entrevistar a una localidad rural que quizás no tiene acceso a Internet. Y esta encuesta no tomaba más de 2 minutos para poder contestarla.
¿Qué datos pudimos obtener esto? Cuando nosotros comparamos el sexo, podemos saber que alrededor del 70% de las personas que contestaron la encuesta eran mujeres. Y eso es un dato súper importante que nos llama mucho la atención porque no sabemos muy bien por qué pasó esto. ¿Será que las personas o las mujeres están más metidas en redes sociales? ¿Será que las mujeres tienen más acceso a Internet? No, no lo sabemos, pero llama la atención que el 70% de 300 consultas hayan sido respondidas por mujeres. De otra manera, nosotros quisimos integrar a la encuesta, hacerla no binaria en cuanto a solo masculino y femenino, y quisimos integrar un tercer concepto que era otro. Si tú no te sentías cómodo con definirte macho o hembra, masculino o femenino, podías poner otro, donde una persona nos contestó de esa manera. Cuando evaluamos el grupo de edad, podemos ver que la mayoría de las personas que contestaron están en el grupo de edad de los 15 años hasta los 39, siendo el más predominante la barra amarilla o naranja, ¿ya? Por lo tanto, esto es un dato que es bastante obvio, creemos nosotros, que las personas de este grupo etario en general tienen mayor acceso a Internet o dedican más tiempo a redes sociales o a contestar este tipo de preguntas. Por otra parte, podemos ver otro gráfico donde queremos evaluar el área de residencia versus, en otro gráfico que viene después, la presencia de los micromamíferos. ¿Qué podemos ver en cuanto al área de donde vive de las personas que contestaron? Que era algo esperable, que casi el 80% de las personas que contestaron eran de áreas urbanas, siendo un poquito más del 20% personas que vivían en áreas rurales, lo cual es bastante obvio porque es una forma natural o una forma en la que la mayoría de las personas en Chile se distribuyen. La mayoría de las personas en Chile y que tienen acceso a Internet viven en áreas urbanas. Después hacíamos otra consulta que tenía que ver con si han estado cerca de un micromamífero no volador, marsupial o roedor, donde podemos ver que el 80% de las personas dijeron que alguna vez habían estado cerca de un micromamífero volador, lo cual es un número alto. Muchas personas saben lo que eran o de alguna manera sabían o sabían identificarlos para poder decir que era o un micromamífero o un marsupial o un roedor. Por otra parte, al evaluar la experiencia y también evaluar la experiencia de las personas frente a estas interacciones con micromamíferos, podemos ver que la mayoría de las personas, sobre el 40%, decían que su experiencia había sido neutra. O sea, no había sido ni buena ni mala, había sido neutra. Pero esto fue engañoso porque después nosotros hicimos una siguiente pregunta donde pedíamos a la gente definir con solamente una palabra su experiencia con un roedor. ¿Y qué es lo que nos arrojó de resultado? Las letras que son más grandes y en coloraciones más oscuras son las que más se repitieron, y siendo las más pequeñas y en coloraciones más bajas las que menos se repitieron. ¿Qué es lo que pasó acá? Que las palabras más repetidas tendían a ser asqueroso, sucio, asco, tierno y miedo. Y las palabras que menos se repetían tenían que ver con roedor, con que eran rápidos, con que por ejemplo eran pequeños o que eran necesarios. Y acá nosotros dijimos, nos pareció extraña esta forma de responder, como tan ambivalente, por lo tanto quisimos analizar un poco mejor estos datos y ordenamos cada una de las palabras en solo 3 categorías, donde por ejemplo, cada vez que hablaran una percepción positiva, los agrupábamos por ejemplo en el grupo de los agradables. Cada vez que describían en positivo me refiero a lindos, precioso, hermoso, necesario, etcétera. En neutro dejamos a todas las percepciones que eran neutras, como dice su palabra, roedor, rata, ratón, que no tiene que ver con algo bueno o malo, lo agrupamos en neutro. Y en desagradable, todo lo que tuviera que ver con desagradable, feos, cochinos, innecesarios, plaga, etc. Y acá los datos cambiaron bastante y podemos ver que sobre el 50% de las personas decreta que fue una experiencia desagradable, seguido por la neutra y por último por una experiencia agradable. Por otra parte, evaluamos las amenazas y las influencias, donde preguntamos a las personas cuál de las siguientes consideran como la principal amenaza para los micromamíferos, y acá la gente dijo, en su mayoría, que era la falta de hábitat, seguido por el control de plagas y después los animales domésticos, lo cual tiene mucha relación con lo que habíamos escuchado al principio de la charla. Por otra parte, preguntamos, ¿consideras que tu percepción hacia los micromamíferos ha sido influenciada? Y acá un dato que nos llama mucho la atención es que una gran mayoría de las personas, por un 45% aproximadamente, dijeron que su percepción hacia los roedores no ha sido influenciada. Por lo tanto, si nosotros pensamos que la mayoría de las personas decretaba que era una experiencia desagradable, nos preguntamos por qué lo consideran desagradable si creen que no han sido influenciados. Por lo tanto, es algo que vamos a conversar más adelante.
Y esto lo seguía en que la mayoría de las veces se decía que la influencia venía por parte de la familia o por experiencias previas. Cuando nosotros preguntábamos si crees que los micromamíferos tienen una importancia para Chile, un porcentaje muy alto dijeron que sí. Alrededor del 80% consideran que los micromamíferos tienen una importancia. Y por otra parte preguntamos con cuál de las siguientes afirmaciones asocia a los micromamíferos y mucha gente dijo en mayor porcentaje que transmitían enfermedades, seguido con que eran beneficiosos para los ecosistemas y después con que eran plagas. Por lo tanto, acá nosotros ya un poco para discutir queremos comparar algunos de los resultados. ¿Será que, por ejemplo, el sexo de las personas tiene algo que decir con respecto a las experiencias? Y fue algo que nos preguntamos acá y lo plasmamos en este gráfico, donde quiero hacer un alcance que pueden ver que en el caso del sexo otro, que solamente lo respondió una persona, dice que el 100% de la respuesta, porque solo uno lo considera desagradable. Por ello, vamos a tratar de olvidarnos del sexo otro para no interferir en los datos porque solamente tenemos una respuesta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la mayoría de las personas, tanto para hombres y mujeres, la experiencia fue neutra, seguido por desagradable. Además, podemos ver en este gráfico que en el caso, por ejemplo, de muy desagradable y desagradable, la mayoría de las personas fueron mujeres. O sea, las mujeres pareciera que consideran más desagradable su experiencia. En cambio, ¿qué pasa con los hombres? En el caso de los agradables y muy agradables, pareciera que los hombres tienen una percepción un poco más positiva. Por otra parte, vuelvo a decir la barra naranja, tratar de eliminarla para este análisis porque solamente tenemos una persona. Podemos decir que en el caso de las personas que al evaluar las palabras por una sola palabra y la agrupación que nosotros hicimos, la mayoría de las personas lo encuentran desagradable, siendo un poco más desagradable para las mujeres. Pero ¿qué pasa en la categoría agradable? Lo mismo que lo anterior, los hombres pareciera que su percepción es un poco más positiva. A nosotros también evaluar la edad versus una palabra, lo mismo que hablábamos antes, mi definición, cuando yo decía ratón, asqueroso, lindo, precioso, y la agrupación que nosotros hicimos en solo 3 categorías, que era desagradable, neutro y agradable, podemos decir, obviando obviamente de nuevo la categoría de otros, podemos decir que en la mayoría de los casos la gente refiere que la percepción es bastante desagradable. Después neutro y después agradable. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el rango de 18 a 29 años, en segundo lugar aparece la experiencia agradable. Por lo tanto, acá a la gente joven, al parecer, las experiencias frente a los roedores no serían tan desagradables. Y esto podría algo tener que ver, por ejemplo, con el lugar donde vive, por ejemplo, con su nivel educativo, etcétera. Por otra parte, queremos evaluar el tema de edad versus influencia, donde podemos ver cuáles son el tipo de influencia según la edad, donde acá también llama la atención que predomina el ítem de sin influencia, es decir, que la gente no se siente influenciada, y esto nos llama mucho la atención. Por otra parte, los jóvenes refieren que una influencia importante era por parte de su familia y desde los 30 años por experiencias previas, lo cual pareciera bastante obvio. Gente joven que quizás todavía no ha tenido tanta experiencia con un micromamífero, obviamente dice que los ratones son feos, son buenos, son lindos porque su tía o su abuelo lo dijeron. Pero cuando tú ya tienes una experiencia previa, cuando tú ya te has encontrado con un micromamífero, esto cambiaría y esto parecería sobre los 30 años. Por otra parte, al evaluar la edad versus la importancia, podemos ver que en general todos los rangos consideran que los micromamíferos son importantes. Y por último dice, a más edad disminuyen las respuestas no. Eso también nos llama la atención. A más edad la gente diría que no son importantes. Por último, al evaluar también área versus importancia, podemos ver de que en general todas las personas, tanto en zona urbana como en zonas rurales, consideran que las experiencias son más bien desagradables. Pero en la parte rural podemos ver que hay menores diferencias, que esto como que la curva se empieza a controlar un poco. Rural lo podemos ver en las casillas que son azules, ¿cierto? La curva de rural sería un poco menos fuerte que en el caso de la curva urbana.
¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos hablado? Básicamente en que los estereotipos afectan directamente a la percepción de las personas a los micromamíferos no voladores. Nosotros creemos que si nosotros tenemos un estereotipo o una percepción negativa, obviamente va a afectar a cómo las personas lo van a ver. Por lo tanto, es importante y creemos importante derribar los mitos, lo que habíamos hablado ahora. ¿Los ratones son cochinos? La respuesta quizás sería no. ¿Los ratones se van a comer el queso en mi bodega? La respuesta seguramente será no. Por lo tanto, ¿los ratones son beneficiosos? Sabemos que sí. Y por eso es importante que debemos hacer educación, ¿ya? La educación no tiene que ver solamente con la educación que te entregue el colegio, que ya es deficiente en cuanto a la vida silvestre de Chile o a la fauna de Chile. Yo ya estoy más viejo, seguramente cuando yo fui al colegio, la mayoría de mis libros jamás me hablaron de un degú, de un puma, de un monito del monte. Esto ha ido cambiando. Hoy en día en Chile los libros están integrando un poco de conocimiento de fauna silvestre, por lo tanto esto es importante. Pero la educación no solamente queda en el colegio, sino que también es en la casa. Cada vez que llega a la casa y si usted le tiene miedo a los ratones, no le transmita ese miedo a los niños. Quédese callado, que el niño ojalá tenga su propia percepción. Sabemos también por los gráficos que vimos que tenemos una influencia directa por el sexo, donde pareciera que las mujeres tendrían una percepción mucho más negativa que en el caso de los hombres. Y también destacamos el tema de siempre integrar a las encuestas, que las encuestas no sean binarias solamente de sexo, porque ya en Chile no tenemos solamente hombres y mujeres, sino que hay varias definiciones de sexo que ya son distintas. También podemos concluir que el rango etario tendría una influencia importante, siendo las personas más jóvenes teniendo una percepción que sea un poco menos negativa que el resto de la población. Por otra parte, también es importante destacar la zona donde yo vivo y por eso es que parte de la tesis que vamos a realizar es que evaluar una zona donde hay mayor interacción con los roedores o los micromamíferos de Chile, que son las zonas urbanas. Por lo tanto, queremos ver cómo se comporta esta encuesta, que seguramente la respondió mucho más gente de un sector urbano frente a una zona rural. ¿Cómo contesta una señora de una localidad rural de la región de los lagos frente a su percepción con micromamíferos, considerando que quizás esa persona desde chica ha estado en contacto con un micromamífero? ¿Será tan desagradable o no su experiencia? Como ya les habíamos mencionado, tenemos cosas importantes que hacer como conclusión y una es tratar de establecer la dificultad para hacer trabajos con fauna que es poco carismática, y esto comparto que les debe pasar, me imagino, a toda la gente que trabaja con anfibios, a toda la gente que trabaja con roedores, a toda la gente que trabaja con quirópteros. Es difícil trabajar con estas especies porque la gente, cuando uno lo está capturando, dice, está capturando ratones, sí, y usted lo va a matar, ¿cierto? Es lo típico que te preguntan. Por lo tanto, hay que ir tratando de trabajar eso, tratando de trabajar que la gente no los considere tan dañinos. Hay que mejorar el vínculo con la naturaleza y eso es para todos los que sean padres, tíos, abuelos, tratar de inculcar esto, que la gente salga a la naturaleza, que la gente conozca ratones, que la gente no solamente conozca los ratones del río Mapocho, que quizás no son tan bonitos, y que también puede haber un marsupial precioso como es la yaca en vida, sino que también tenga la posibilidad de ver que sea un halcón perdiguero, un halcón peregrino. Y ese es nuestro vínculo y ese depende de las personas adultas. La fotografía también es un rol importantísimo. Acá esta foto la saqué de Diego Reyes, que es un fotógrafo de naturaleza que tiene unas fotos preciosas para que lo puedan seguir, donde yo estoy seguro de que la fotografía nos ayuda mucho en la conservación. Es distinto hablarles de la yaca, mostrándoles una imagen fea, pixeleada, o una imagen quizás desenfocada, a mostrarles una foto de esta yaca tomada con una muy buena cámara, con una muy buena resolución y un muy buen fotógrafo. Por lo tanto, la fotografía nos acerca a esto, el poder ver a los animales con un lente macro, el poder ver a los animales de cerca, verle detalle a los animales, nos puede ayudar directamente con la conservación. Como habíamos hablado, tenemos tareas como mejorar el conocimiento, ya no solamente dedicarnos a hacer conocimiento en cuanto a genética y en cuanto quizás a enfermedades, sino que mejorar el conocimiento de historia natural, saber por qué la gente tiene una percepción más negativa a los animales, o por qué tienen percepciones positivas frente a otros. No transmitir las percepciones, cosa que ya habíamos hablado, no transmitan sus miedos.
Tipos de personalidad, esto es algo que es como bien cuestionado, pero también podría ser evaluado. ¿Será que hay algún tipo de persona que en base a su personalidad tenga mayor miedos irracionales, por ejemplo, a los micromamíferos? Podría ser algo que podríamos consultar. Además, hacer conservación, no dejarlo nunca de lado. Este grupo naturalista está conformado básicamente por estudiantes, lo cual aplaudo mucho, que lograron reunir una cantidad de expertos importantes para hablar de temática, pero invitar a toda esta gente que está parte naturalista o gente que está escuchando la charla a dedicarse a la conservación, a destinarle tiempo a la conservación. Hacer educación ambiental, o sea, hacer llevar las publicaciones científicas a todo tipo de personas. Que niños sepan de micromamíferos, que las personas adultas sepan de micromamíferos, o quizás en una residencia de adultos mayores también lo sepan. Hacer investigación, no dejarla nunca de lado, y hacer divulgación científica. No solamente educación ambiental, sino que hacer divulgación. Escribir en una revista, mencionar, ponerlo en el Facebook, etcétera, pero que los temas de las publicaciones científicas sean aterrizados para que las personas las puedan entender. Con esto vamos a haber terminado la charla. Los invito a que ojalá se hayan enamorado un poco más de los micromamíferos de Chile. No quiero extenderme mucho más. Creo que ya me extendí bastante de lo que debería, pero espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado. Voy a leer un poquito los comentarios también. Para los que quieran seguirnos, ahí está nuestra página web. Estamos presentes también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Si es que hay alguna cosa que no la entendieron, que quieran que se las repita, me pueden escribir por cualquiera de las plataformas y feliz les vamos a contestar, ¿ya? Voy a leer un poquito los comentarios que hayan llegado después. Acá una persona habla de que cree de que el miedo o rechazo a las ratas puede que tenga que ver con los más conocidos, que son los ratones. Y en la historia siempre han estado relacionados con algo negativo. Por ejemplo, una pelea en el tema de los guaraníes, etcétera. Y dice esta persona que obviamente ya no le tiene tanto miedo, sino que tiene un poco una percepción más agradable. Y acá también, claro, es lo que hablábamos, los ratones han sido estereotipados no solamente por la iglesia, sino que por la historia. La peste bubónica es algo que todos nosotros conocemos. Todos sabemos que las ratas transmitieron esta peste que casi acaba con la población humana. Hoy día estamos estereotipando de manera muy fuerte a los murciélagos. Con el tema del coronavirus estamos estereotipándolo. Ahora, me imagino que mucha gente va a mirar con recelo cuando un murciélago se acerque a su casa. Por lo tanto, son estereotipos, lo cual no significa que sea verdad o mentira, que puedan transmitir enfermedades, sino que son estereotipos. Dejemos que las personas que puedan tomar las decisiones sean los académicos, que la gente que pueda tener una opinión un poco más centrada, un poco más científica. Acá una persona dice que quizás la mayor cantidad de respuestas de mujeres tiene que ver con que a las mujeres les interesa más el tema y puede ser algo importante. Acá también hay un comentario que claro que nosotros también lo estábamos considerando, que dice que sienten que el alto porcentaje de agradables en el rango etario, que decíamos que la gente más joven consideraba más agradable a estos micromamíferos, tendría que ver con el acceso a las redes sociales que han aportado el conocimiento sobre la fauna silvestre. Y de todas maneras, comparto este comentario. Grupos como Naturalistas Chile, grupos como, no sé, el mismo Facebook de Ciclofauna, el mismo Facebook de otros lugares, donde subimos generalmente fotos bonitas y hablamos, seguramente nos siguen más gente joven. Y esa gente joven se ha instruido o ha tenido mayor educación. Acá hay una persona que también es un poquito un estereotipo lo que habla, dice que los ratones producen muchos perjuicios en los campos agrícolas y los guarenes causan mucho daño en las zonas rurales habitadas por humanos. Claro, acá estoy un poco de acuerdo, en el caso de los guarenes claramente causan daño, no solamente en zonas rurales, sino que también en urbanas, pero en el tema de los micromamíferos o los roedores en general de campo, muchas veces la gente cree que causa daño en sus predios agrícolas. Y eso no quiero que mi respuesta sea tan tajante. No es que no los causen. Obviamente hay ocasiones en que pueden causarla. Por ejemplo, hay especies como el degú, que en algún momento, frente a algunas floraciones o algunas plantaciones de tipo forestal, los degú sí causan daño en los propágulos de estas plantas o en los pequeños arbolitos que van creciendo. Pero son situaciones puntuales. Muchas veces en cuanto a predios agrícolas de cultivos, la gente cree, lo pasa lo mismo con los loros choroí,
que las loros choroy llegan y se comen las frutas, o que los ratones nativos llegan y se comen las frutas. Y acá hay algunos estudios que se han demostrado de que generalmente no son ellos los que se los comen, sino que a veces son algunas aves como paseriformes. Por lo tanto, no quiero decir que esto sea falso, sino que quiero decir que hay que estudiarlo. No siempre es así, a veces es un prejuicio muy marcado en las personas. Bueno, ahí parece que estamos cerrando los comentarios. De nuevo, dar las infinitas gracias a naturalistas, las infinitas gracias a toda la gente que se conectó hoy día. En algún momento habían alrededor de 100 personas conectadas. Muchas gracias por un día sábado, escuchar un latero hablarles acá desde una clase online. Gracias por el espacio y con esto damos concluida la charla. Ojalá cualquier duda nos pueden seguir directamente en nuestras redes sociales. Gracias, naturalistas.